Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bendecido miércoles. Demos gracias a Dios por la vida. Demos gracias a Dios porque el Señor, cada amanecer nos dice: empecemos de nuevo. El don más grande, el Señor nos lo da. Como una muestra del amor que nos tiene. Pidamos perdón por nuestras faltas. Por errores que cometemos en nuestra vida, que afectan nuestra vida y la de los demás, y nuestra relación con Dios. Pidamos perdón también por no saber o no querer hacer presente la persona de Dios en el mundo, cuando el Señor quiere mostrarse a través de nosotros. Y el día de hoy pidámosle al Señor fidelidad. Y el Evangelio del día de hoy nos habla de cumplir la ley y los profetas. Aquí se habla de dar cumplimiento a la ley y los profetas, a los mandamientos de Dios en la ley mosaica. Y para muchos de nosotros, estos, pues sí son mandamientos, porque Dios manda y yo miento. Y Jesús viene no para abrogar o derogar o anular la ley, sino para darle cumplimiento, a confirmarla. Nosotros, cuando tratamos de llevar una relación con Dios, se nos enseña que nos aprendamos de memoria los mandamientos. Y esto es algo fundamental.
Y muchos queremos cumplirlos literalmente. Y decimos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. O como decíamos cuando estábamos pequeñitos, e íbamos al catecismo, a la doctrina, como lo conozcamos, nos aprendíamos hasta en el tono la frase: los mandamientos de la ley de Dios son 10. Y empezábamos a enumerar estos mandamientos, los 10. Pero Jesús vino a ratificar o convalidar la ley y los profetas, revelando su verdadero y más profundo sentido. Jesús nos pide que veamos en estos mandamientos, en la voluntad del Padre del cielo, una relación con Él y con los demás. No he venido. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud, a revelarnos el verdadero sentido de estos mandamientos. No debemos de atenernos únicamente a la letra de los mandamientos, sino interpretarlos como una expresión de la voluntad divina, de lo que en realidad Dios nos pide. Más que mandarnos, nos pide. Lo que Dios nos dice que llevemos a cabo para poder tener una relación con los demás, una relación con el mundo en el que vivimos. Encontrar el verdadero significado de lo que nosotros experimentamos todos los días. Y aquí esta polémica de la abolición de la ley y los profetas no va dirigido a los escribas y fariseos, sino contra algunos miembros de la comunidad cristiana que ya no reconocían la obligatoriedad estricta de la Torá, hasta la última tilde. Por eso el Señor dice: antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, de la voluntad del Padre. Muchos de nosotros decimos creer en Dios, pero como cuando vienen las personas y me dicen: yo creo en Dios, y aprovecho el momento para preguntarles: ¿en cuál? ¿En cuál Dios? A lo que la mayoría contesta: pues hay un solo Dios. Sí, pero ¿cuál? ¿En cuál crees tú? Y no les pregunto para hacerles ver su ignorancia, sino para poder
aprovechar la oportunidad de enseñar. Porque nosotros nos hacemos un Dios y unos mandamientos a nuestra medida. Para no decir que no creemos o que no tenemos nuestra área espiritual atendida. El fundamento de esta afirmación de Jesús, de que pasará primero el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, es obvia. A los escribas y fariseos Jesús los acusa de anular la palabra de Dios en nombre de sus tradiciones, de no practicar lo que enseñan y de observar con el máximo rigor ciertas minucias de carácter ritual, los ritos, olvidando lo fundamental de la ley, el amor. Y Jesús nunca los acusa de menosprecio o falta de respeto por la ley, pero sí de anular la palabra de Dios en nombre de sus tradiciones. Muchos de nosotros vemos en nuestras comunidades cómo organizamos las fiestas tradicionales. Muchos de nosotros vamos y queremos hacer una presentación, una bendición, una acción de gracias. Y estoy hablando de presentaciones de niños, de niñas, una bendición como pareja, porque no estamos casados, no tenemos el sacramento del matrimonio. Una presentación para los niños porque no los hemos bautizado. Los padrinos no pueden venir ahorita o no hay dinero para la fiesta. Una acción de gracias como la quinceañera cuando la niña no practica una vida espiritual. Cuando no nos hemos tomado el tiempo de atender en nuestra hija su área espiritual. Pero sí queremos hacer una fiesta y con misa. Y vamos más allá en alguna de las comunidades por ahí. Y voy a usar el término no para insultar, sino para definir. Una loquita por ahí que sirve a Dios en la parroquia quería unos quinceañeros. Porque ahora ya se usa hacer quinceañeros a los niños también. Las tradiciones que nosotros implementamos sin observar la voluntad de Dios. Acomodar un Dios a nuestra medida. Acomodar un Dios que se adapte a nuestra voluntad. Queremos que Dios haga nuestra voluntad o que se acomode a nuestra medida, a lo que nosotros queremos y nos saltamos sus preceptos. Y Jesús nos habla fuertemente el día de hoy de eso, de saltarnos
los preceptos de Dios. Lo que Dios nos pide para que nosotros podamos vivir plenos, para que nosotros podamos definir y ser fuertes en la vida cuando ésta nos dé golpes. Poder descubrir y ver, definir cuál es el verdadero amor. Porque el amor que el mundo nos muestra, no Dios, sino el mundo, nos provoca muchos sufrimientos. Porque el amor que el mundo nos enseña no es un amor de compromisos. No es un amor de compromiso, es un amor de placer. El Señor en su palabra nos enseña, en sus mandamientos, nos pide no calumniar, no mentir, no prometer si no vamos a cumplir, usar en vano el nombre de Dios, no jurar por el cielo. Si sabemos que no vamos a cumplir. Si vamos a traicionar nuestras propias palabras. El Señor siempre nos va no a premiar, pero sí a bendecir. Porque Dios no miente. Por eso el Señor nos dice que no se dejará de cumplir ni la última palabra. Antes pasarán el cielo y la tierra, antes que deje de cumplirse la ley y lo que Dios ha enviado a decir a su pueblo en los profetas. No dejar de lado no anular la palabra de Dios en nombre de las tradiciones que tengamos. Vemos cómo nosotros nos empeñamos en organizar los eventos de la parroquia sin tener los sacramentos que Jesús instituye en su iglesia, en su cuerpo. Organizamos, planeamos lo que nosotros queremos llevar a cabo, no lo que Dios nos pide. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios, harán y llevarán a cabo en sus vidas, como muchos de nosotros, la voluntad del mundo. Y el mundo te da muchos golpes, muchos sufrimientos y muchas traiciones.
Y hasta que no toquemos fondo, nos daremos cuenta de que es mejor cumplir y enseñar con nuestras acciones, con nuestro ejemplo. La voluntad de Dios. El menos importante en el reino de los cielos, el más grande en el reino de los cielos, no es una idea jerárquica en el reino de los cielos. Sino un estereotipo de lo que vamos a ver. Lo que nos puede suceder si no hacemos la voluntad de Dios. Y podemos ver muchos de nuestros hermanos y hermanas sufriendo, viviendo muertos, una vida sin sentido, sintiéndose solos, teniendo una familia, siendo infelices cuando tienen muchas razones o tenemos muchas razones para ser felices, para vivir en plenitud. Los más pequeños en el reino de los cielos, porque han dejado de hacer la voluntad de Dios. Recordemos, el reino de los cielos no es la gloria de Dios, la gloria del Padre. El reino de los cielos es el amor, la justicia y la paz. Y los grandes de este reino lo emanan. Van por el mundo mostrando la paz. Van por el mundo tratando de ser justos. Van por el mundo haciendo presente la persona de Dios, el amor, amándose a sí mismos y tratando de amar a los demás de la misma manera. Que el Señor este día nos regale esa dicha, porque es una dicha. Ser grande en el reino de los cielos es una dicha. Que el Señor nos regale este día esa fidelidad, no literal ni fundamentalista, sino esa fidelidad de corazón. Poder llamarle Padre, con la plena conciencia de que tratamos a los demás como hermanos nuestros. Curar en los demás los golpes que les da el mundo. Aliviar en los demás los sufrimientos. Y enseñarles a los demás que es esencial confiar en Dios y después en los demás. Feliz y bendecido miércoles. Que las promesas de Dios, que son verdaderas y reales, cobren vida en nuestras vidas.